En TN23 agradecemos siempre su sintonía y su preferencia. Por eso nos esmeramos en traerle noticias y programas de contenido todos los días y todo el día. Ya lo sabe usted muy bien, estamos en frecuencia abierta, canal 23 UHF, y estamos para todo el país en los distintos sistemas de cables, en distinta numeración. Solo pídalo usted a su cable operador. Como siempre, en este programa, el rostro de la noticia, trayéndole también los temas más importantes para nosotros los guatemaltecos. En este caso, el tema de la seguridad y más allá, el de la prevención. Y es que la actual gestión del Ministerio de Gobernación y de los viceministerios le han apostado a la prevención. Pero ¿cuáles son los números? ¿Cuáles son los resultados? Hoy los vamos a conocer para que, como siempre, usted forme su propio criterio. Tenemos con nosotros al licenciado Arkel Benítez, quien es viceministro de Prevención del Delito del Ministerio de Gobernación. Bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. A usted gracias por estar con nosotros. Entonces, ¿qué nos puede comentar sobre el planteamiento? ¿Hace cuánto tiempo, cuántos planes de prevención se crearon? Bueno, realmente nosotros iniciamos toda esta labor en el Viceministerio de Prevención, planteándonos al finalizar el 2012, haciendo un balance del primer año de gestión, de cuál debería ser el rumbo que debía de tener el Ministerio de Gobernación. Esto porque el primer año fue la administración y gestión de una crisis, de hacer todo un análisis de la coyuntura, de poder poner en marcha un plan estratégico. Y ahí se tomó la decisión y se le planteó al presidente de la República el que era necesario e impostergable hablar de que en la reestructuración o la reingeniería del ministerio tenía cabida precisamente el modelo de seguridad democrático. Y un modelo de seguridad democrático tiene que tener una apuesta totalmente decidida hacia el tema de la prevención. Y de esa cuenta pues se decide crear el Viceministerio de Prevención. Sin embargo, no se tenía una hoja de ruta trazada para poder definir el camino a seguir a nivel nacional. De esa cuenta nosotros nos comprometimos con el señor presidente y con el ministro de Gobernación a que este nuevo viceministerio que se estaba creando pudiera tener un tiempo prudente para crear una política pública de prevención que definiera precisamente esa ruta estratégica a donde conducir todo el trabajo novedoso, por así decirlo, porque el esquema mental del funcionariado público, particularmente en temas de seguridad, es un esquema muy tradicional, reactivo, represivo, en la búsqueda de el encarcelamiento, en la búsqueda de una serie de situaciones que de alguna manera no evitan la ocurrencia de hechos delictivos. Guatemala históricamente no atiende las causas estructurales de la violencia y todo ese replanteamiento implicaba hacer un análisis diferente de la manera de cómo tenemos que observar el fenómeno criminal. Y es así como surge toda una lógica de trabajar a través de factores de riesgo y factores de protección. Se formula la primera Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, se formula un plan de acción y la primera decisión que se toma es trabajar con 4 grandes actores en el terreno, digamos, en el territorio nacional. Y esos 4 grandes actores, por un lado, es la Policía Nacional Civil, que obviamente tienen que hacer ese trabajo, los salubristas, los educadores y una cuarta fuerza muy potente que nosotros detectamos era precisamente el hacer una alianza con los gobiernos locales, en este caso con los alcaldes. De esa cuenta la política se termina el año pasado en mayo y en mayo se hace el lanzamiento público, estamos prácticamente ya un año. Se hace el lanzamiento público de esta Política Nacional de Prevención y se asume el compromiso de institucionalizarla en más de 200 alcaldías, pensando nosotros que si bien creímos desde un principio en el trabajo que podíamos hacer, en el talento humano que en todos estos años hemos podido generar con gente que tiene una expertise multidisciplinaria. Nosotros tenemos un equipo de abogados, sociólogos, trabajadores sociales, politólogos, investigadores sociales, internacionalistas, gente de las ciencias humanistas, gente que conoce muy bien el tema de la prevención social de la violencia, y con todos ellos pues hemos visitado al día de hoy tenemos 303 consejos municipales que han aceptado la política de prevención. Lo que hicimos con cada municipio fue hacer un análisis de la incidencia criminal acumulada por los últimos 10 años en cada municipio. Eso nos condujo obviamente a hacer un análisis diferenciado en cada uno de los territorios. La política tiene una base científica por virtud de la cual
hace una categorización en 5 niveles: libre de violencia, leve, moderado, alto y crítico, y conforme a ello, de las 277 líneas de acción que tiene la política, se toma una porción para sugerírsela a cada uno de los municipios. Esta credibilidad de un trabajo, de una política formulada basada en evidencia, que pone al centro de la política pública a la persona, fue lo que los alcaldes han tomado como aceptable. Cuando llegamos con un alcalde y con su corporación municipal y le hacemos una radiografía de cuál es el estado de situación de su municipio, pues obviamente el alcalde es un gran conocedor de su territorio y sabe realmente cuál es la situación. Al llegar con ese nivel de credibilidad y con datos, pues el alcalde dice, bueno, convoco al Consejo Municipal, que el Consejo Municipal conozca esta política, y finalmente ellos, en un proceso interno de discusión política y de diálogo, adoptan la política. Y algo muy importante, Víctor, es que ordenan la modificación del POA, que es el Plan Operativo Anual. Esta es la manifestación democrática más aterrizada de una política pública, porque en ese momento un órgano legitimado le ordena a los técnicos asignarle presupuesto a una serie de acciones que tienen que ver con contrarrestar la violencia en el territorio. Por eso decimos nosotros que es un hito histórico el que una política en un año haya logrado llegar a este nivel. Esperamos que en los próximos días tener los 338 territorios, municipios cubiertos, porque precisamente el objetivo de la política es contribuir desde una lógica de prevención, poder contribuir a reducir la violencia en complemento a las acciones reactivas de policía que estamos teniendo en el país. Ya que ustedes tienen mapeado entonces el territorio nacional en 5 niveles o categorías, como usted lo indica, entre crítico y libre, ¿cómo está Guatemala? ¿Cuáles ganan, los críticos, los libres o el intermedio? Lo que ocurre en Guatemala está muy definida, y aquí hay que hacer una aclaración en este caso. La carga mediática, la saturación de información a veces es tan fuerte que impide a muchos guatemaltecos entender, y lo hemos analizado en focus group, en conversatorios ciudadanos, a nivel de sociedad civil, de técnicos, y a veces preguntamos a algún guatemalteco, le decimos, mire, cuéntenos cuántos municipios cree usted al año que se libran de tener un homicidio. Y muchos guatemaltecos, a la gran mayoría, dicen, mire, yo no creo que ninguno se libre. Esa saturación, esa sobresaturación de información, obviamente impacta. Y por eso en seguridad nosotros manejamos una percepción que viene de los datos objetivamente ocurridos, digamos, y esa percepción que es la percepción de la inseguridad. En ese orden yo le puedo decir que luego del análisis de todo este tiempo que hemos estado trabajando en el territorio, básicamente son 30 municipios los que concentran la más alta carga de violencia en el país. En 30 municipios se llegan a concentrar incluso alrededor de 3.000 homicidios al año, que es lo que más o menos se ha estado manejando en las cifras de alta concentración. Entonces, cuando uno ve que son solamente 30 de 338, sin lugar a dudas, eso ya nos orienta a nosotros a pensar que hay muchos municipios que se encuentran en un nivel moderado, en un nivel leve, y también, ¿por qué no decirlo?, en libre de violencia. Nosotros tenemos 16 municipios que en el 2013 y 2014 permanecieron completamente sin un solo homicidio. Es decir, 16 municipios que a lo largo de 730 días no tuvieron ni un solo homicidio. Esto que tiene que ver con muchos factores, pero un factor determinante aquí, Víctor, nosotros lo hemos dicho, es el hecho de que en la medida que un alcalde y un gobierno local se involucran en el tema de la seguridad comunitaria, que no es una delegación de la seguridad pública, no debe entenderse como tal, sino debe entenderse como una contribución ciudadana al proceso de seguridad democrática, en esa medida los municipios reducen la violencia. Porque si el alcalde se involucra, el alcalde lo que hace es generar desarrollo social, es generar factores de protección, es poner al servicio de la ciudadanía una serie de programas y políticas públicas que lo que hacen es algo muy sencillo, es contribuir a reestructurar el tejido social. Cuando tú comparas los municipios que son municipios de una tradición o de un abolengo en donde hay una buena integración de la comunidad, donde hay una buena integración de los diversos actores, son tejidos sociales fuertes que no permiten que penetre la violencia. Habrán situaciones, obviamente,
exógenas o factores exógenos que obviamente sí ponen en peligro determinado sistema de articulación social sólido que sí lo puede romper, como por ejemplo que una ruta de narcotráfico pueda en un momento dado utilizar una parte del territorio municipal y obviamente eso genera otro tipo de situaciones ajenas a la cotidianidad de la forma pacífica como se maneja la vida en cada municipio. De alguna forma podemos entender que si en este momento hay violencia es porque no hubo prevención hace algunos años atrás. En este caso, que ustedes llevan un año con esta política, ¿para cuándo pueden esperar resultados o ya se están dando? Víctor, hace algún tiempo la Universidad de Vanderbilt de Estados Unidos vino a hacer una medición del impacto de la cooperación de un gran cooperante, un gran socio que hemos tenido en todo este trabajo, que es el gobierno de Estados Unidos a través de su agencia USAID. Y ellos llegaron a determinar que el modelo que nosotros tenemos en la política es un modelo confiable. Y es confiable porque es un modelo que pone como base o como esencia a la organización comunitaria a través de comisiones ciudadanas de prevención. Ese estudio lo que reveló es que en las comunidades que se organizaron bajo ese modelo de prevención se logró reducir hasta un 70% la violencia. Si nosotros replicamos esto por la cantidad de municipios y si a lo interno de cada municipio lo pudiéramos multiplicar por alcaldías auxiliares o por comunidades, lo que tendríamos es un impacto bastante fuerte en la disminución de la violencia. A un año de haber lanzado la política es sumamente prematuro y también pudiera ser hasta irresponsable dar una apreciación absoluta en términos absolutos del impacto que ha tenido. Lo que sí hemos hecho es medir, por ejemplo, los primeros municipios que adoptaron la política, los medimos un cuatrimestre antes y un cuatrimestre después. Los resultados son interesantes porque se reduce casi un 25% en algunos territorios, en otros un 40%, pero eso es algo que tenemos que ir midiendo en el tiempo, que en este momento creo que es bastante prematuro. Gracias, viceministro. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos de inmediato entonces en este análisis, conociendo números, conociendo la política para prevención de la violencia. Volvemos de inmediato. TN23 Noticias con Claudia Guerra. De lunes a viernes a las 9:11 horas. Los lunes y jueves a las 10:30 horas en Por Su Salud. TN23, todo noticias 24 horas. Disfrútalo como quieras. Alka-Seltzer alivia agruras, acidez, indigestión y dolor de cabeza. La gripe siempre empeora de noche. Toma Tapsin Noche, las cápsulas verdes que actúan rápidamente contra los peores síntomas de la gripe. Tapsin Noche y Tapsin Día de Tapsin. Ya son 10 años y más de 5 millones de Power Juicer vendidos en más de 70 países. Y ahora se ha mejorado la calidad y durabilidad. Es más compacto, pero con el mismo motor poderoso de 3.600 revoluciones por minuto. TV Offer le presenta el asombroso y nuevo Power Juicer Express. La vanguardia en tecnología para obtener los jugos más sanos y naturales. Viene con la boquilla más ancha para introducir frutas y vegetales enteros. Y con un contenedor extra grande para la pulpa. Este es el poder de hacer jugos en su máxima expresión. Cuenta con una moderna boquilla antiderrame, asegurando que todo ese jugo lleno de vitaminas vaya a donde corresponde, a su vaso y a su cuerpo. Y ahora, algo extraordinario. El nuevo Power Juicer Express viene en dos nuevos y bellos colores. Color vino, color negro. Así usted elige el que más le agrade para combinar en su cocina. Ordene ya su Power Juicer Express en el color que más le agrade. Adquiera su producto llamando al número en pantalla, visitando cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional o a través de nuestra página web. Entonces cuando yo empecé acá con el programa de LED, pues yo tomé el de para bajar 23 libras y pues logramos llegar hasta las 43 libras. He bajado 106 libras gracias a LED. LED me ha apoyado, voy hacia mi camino y hacia mi meta. Llama ya, decídete y baja de peso con esta increíble promoción. 2244-2424. La primera consulta es gratis. LED sí funciona. En Rincones de mi Patria conozcamos juntos toda la riqueza que posee Guatemala.
nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra identidad. Rincones de mi patria. Descubramos Guatemala. Sábados a las 20:30 horas y domingos a las 15:30 por TN23. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia. Hoy en este análisis sobre la prevención en materia de seguridad. ¿Cómo cree usted que está funcionando? Pero también conocemos la versión oficial de parte de nuestro invitado, el licenciado Arkel Benítez, quien es viceministro de Prevención del Delito en el Ministerio de Gobernación. Esta cultura de la prevención, ¿a qué edad es bueno inculcárselo a los jóvenes? El objetivo general, principal de la política de prevención es que tenemos la aspiración a dejar asentadas en esta parte del gobierno, la recta final del gobierno, dejar asentadas las bases de una cultura de prevención por convicción. Y siempre lo hemos dicho, quizás sea un término bastante político cuando hablamos de convicción, pero la única manera de poder realmente hacer un cambio, una transformación es, desde un punto de vista antropológico y social, es regresar nuevamente a esa semilla embrionaria que germina cosas buenas cuando se hace bien o cosas malas, y es la familia. Esa base nuclear tan importante en donde hay patrones de crianza desde la primera infancia que deben ser realmente la base de la enseñanza, que es la prevención primaria, lo que se conoce como prevención primaria. Para nosotros es la esencia de todo el trabajo de la prevención, y por eso los niños, las niñas deben ser alcanzados por esta política, y por eso te decía que los educadores aquí juegan un papel fundamental, pero también los padres de familia, porque inculcar los valores, inculcar los principios, que los niños aprendan a detectar los riesgos, que aprendan a denunciar. La cultura de denuncia no es de la noche a la mañana, tiene que llevar todo un proceso. Hay niños que vemos en establecimientos educativos que ahora dicen, hace 2 años yo sufría de bullying, y ahora que me han dado tantas charlas, tanta información, sé qué es el bullying y además sé a dónde lo puedo denunciar. Entonces, la edad ideal es la niñez, obviamente, pero también aquí es apelar a la concienciación para que más guatemaltecos adultos también puedan ser ese ejemplo y puedan ser ellos transmisores de este tipo de situaciones para que la prevención de la violencia sea una realidad. ¿Cómo están trabajando en conjunto tecnología y prevención, viceministro? Realmente el tema de la tecnología es un eje transversal. Sin embargo, es tan potente el tema y tan importante desde el punto de vista preventivo como desde el punto de vista forense. El tema de la tecnología a nosotros nos permite también hacer análisis de riesgo, análisis, mapas de geoposicionamiento, de dónde está ocurriendo más o menos violencia. Nos permite ahora con el sistema de cámaras el poder tener una visualización, que de hecho lo tenemos en pantalla, exactamente, específica de en dónde pueden ocurrir hechos delictivos, pero fundamentalmente también el tema de las cámaras sirve para poder sustentar los casos en los tribunales. La idea es que no ocurran hechos delictivos, pero si ocurre, la idea es obviamente que la tecnología permita, desde un punto de vista forense, el poder sustentar esa imputación que hace la policía, que hace el Ministerio Público, y poder llevar a los tribunales casos sólidos. A veces vemos que en la comunidad se dice, mire, los policías se los llevaron y de pronto sueltan a los ladrones, por ejemplo, los delincuentes, y hay que entender que hay toda una cadena de justicia. La tecnología nos está sirviendo a nosotros para también poder sustentar ese trabajo policial que se hace a nivel de capturas, que de alguna manera contribuye un poco a la prevención, pero lo que buscamos con esta política realmente es generar una contención que permita realmente minimizar y reducir la repetición de hechos delictivos. ¿Cuáles son las características similares en estos 30 municipios que usted llama críticos en el aspecto de violencia y cómo se trabaja distinto en estos? Hay un tema que es transversal en todo el territorio. Hay una problemática muy grande, muy grave, el tema del fácil acceso a las armas de fuego, el tema del consumo problemático de licor, la falta de parámetros claros en las familias para la convivencia. Los fines de semana es la fecha, la época en que se repunta la violencia,
Y hay muchos factores asociados, pero estos 3 disparadores del delito que sí se les conoce en América Latina, también Guatemala los padece. El tema de las armas es un tema complejo. Esa cultura de resolver las controversias en lugar de dirimirlas a través de un mecanismo judicial o un mecanismo administrativo de conciliación, se acude a las armas o a cualquier otra herramienta de dominio para poder solventar algún tipo de problema en la sociedad. La falta de presencia del Estado también, históricamente hay que ir tratar de resolver la problemática de la presencia del Estado en una serie de factores de protección, pero digamos, eso es un problema que nosotros lo vemos muy repetitivo en estos municipios. También hay muchos municipios de estos 30 que hemos hablado, en donde también hay un riesgo que tiene que ver con la porosidad de las fronteras, tiene que ver la ubicación de cada uno de los municipios, la cultura de legalidad, la cultura de denuncia. Hay ciertos factores que van sumándose a la problemática de estos 3 disparadores, que tiene que ver con el consumo de drogas, consumo problemático de licor y básicamente el tema de fácil acceso a las armas. ¿Cómo hacer llegar el mensaje a los padres de familia? Bueno, el mensaje aquí es bastante claro, es un mensaje de asumir la responsabilidad, paternal. Aquí hay muchas capturas que hace la Policía Nacional Civil por delitos relacionados con la omisión de cumplir responsabilidades de carácter económico, social en la familia. Ese es un tema importante, el tema de que los padres de familia le apuesten a que los niños jóvenes participen de actividades extraescolares que tienen que ver con deporte, con cultura, con otras expresiones artísticas. Eso va sumando mucho a la formación de los jóvenes. Aquí no se trata de matar el tiempo por matar el tiempo, no se trata de mandar al joven a que vaya, que esté entretenido. Las actividades deben hacerse con propósito. Nosotros hemos ido con muchos alcaldes y nos dicen, mire, aquí hemos hecho nosotros mañanas deportivas. Sí, alcalde, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es el mensaje que usted le deja a esas jornadas deportivas que se hacen cuando pues se entrega el trofeo y luego resulta que muy cerca del campo están permitidas las cantinas, que son cantinas que a veces son hasta ilegales y que el Ministerio de Gobernación no participa directamente en aprobar que se abran o no esas cantinas? Es decir, aquí no solamente es la corresponsabilidad de los padres de familia, sino que una serie de actores que confluyen en la comunidad para que obviamente el tema de la violencia se pueda ir reduciendo. Quizás hasta antes de estas políticas que usted nos ha mencionado, se pensaba que la prevención era 100% de parte de la Policía Nacional Civil. Ahora nos explica que son muchos sectores involucrados, pero en sí, ¿qué porcentaje de la policía está trabajando en prevención? Toda la policía. Yo te quiero contar que cuando empezamos este gobierno, empezamos con una filosofía también de ir mejorando el talento humano en la policía. Se modificó mucho el pensum de la Academia de la Policía, se incorporó también una licenciatura en ciencias policiales y la primera especialidad que tuvo esa licenciatura fue en policía comunitaria, porque es muy importante, es impostergable y determinante que la policía asuma un rol de cercanía con la población. Hoy vemos tecnología de la más sofisticada, hay drones, hay cámaras estacionarias en puntos estratégicos, vemos que hay sistemas ahora de análisis comunicacional, por ejemplo, para hacer ya análisis de estructuras criminales, pero yo siempre lo digo, una cámara de videovigilancia no necesariamente genera la convicción interna de una persona que ha decidido agredir a otra para inhibirse de agredir a esa persona. Y eso tiene que ver con precisamente la prevención. Y en ese sentido, sí es importante indicar que nosotros estamos tratando de formar e inculcar en el policía un policía que esté muy próximo a la comunidad. Tuvimos excelentes y exitosos planes de despliegue de la policía, en donde encontrábamos que en algunas comunidades el idioma diferente era una barrera de acercamiento entre ciudadano y policía. Logramos hacer un nuevo despliegue en algunos territorios en donde los policías ya tenían una plática en el idioma del ciudadano, en el idioma de la comunidad. Son herramientas que poco a poco van a ir dando otros resultados. Lo que no podemos permitir es una policía que esté distanciada. En la medida que una persona colabora con la justicia, los casos se resuelven. Decía el tema de la tecnología, podemos tener mucha tecnología,
pero todos los casos, el 95% de la resolución exitosa de casos que los ciudadanos ven a través de ustedes, los medios de comunicación que nos ayudan a divulgar estos casos, siempre hay una información valiosa con la cual contribuyó un ciudadano para que se hiciera justicia. Esto sigue siendo en todos los casos, aún y cuando hoy tenemos un INASIF que hace excelentes análisis balísticos, excelentes análisis de ADN, siempre la contribución proactiva del ciudadano es fundamental para la resolución exitosa de casos. Gracias, tenemos un minuto para concluir. El Tribunal Supremo Electoral y ustedes, entiendo, ya tienen pláticas para prevenir para las próximas elecciones generales dentro de poco, de más de 3 meses. Se hizo un estudio de los últimos 2 eventos electorales, se tiene un mapeo ya definido de conflictividad electoral. También hay que recordar que lo que fue conflicto en las elecciones pasadas no necesariamente va a ser conflicto ahora. En política hoy es una cosa, mañana puede ser otra, sobre todo en temas de carácter electoral. En ese sentido, nosotros hemos hecho un protocolo. En este momento ese protocolo está en el despacho del señor ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, para darle la última revisión previo a enviarlo al Tribunal Supremo Electoral. Es un protocolo que por primera vez el Ministerio de Gobernación contribuye a diseñar un protocolo de prevención de la violencia electoral. Creo que hay mecanismos de la justicia que se están fortaleciendo. La Fiscalía creó una Fiscalía de Delitos Electorales y nosotros pues estamos también contribuyendo con esta lógica de factores de protección y esperamos que el Tribunal Supremo Electoral pueda hacer el análisis de este protocolo, pero desde ya decir que el Ministerio de Gobernación está listo para el evento. ¿Se puede desde ya hablar de algún determinado número de municipios que pueden considerarse conflictivos, viceministro? Nosotros queremos llevar este protocolo con toda la información al Tribunal Supremo, intercambiar con ellos algunos municipios que ellos consideren y en el momento oportuno nosotros definitivamente vamos a trasladar esta información al pueblo de Guatemala porque es algo que lo tienen que saber, pero queremos esperar primero a que vaya avanzando también la inscripción de candidatos, porque eso le va a ir dando otra dinámica al evento que se aproxima y queremos ser respetuosos de las pautas que nos va a ir poniendo el Tribunal Supremo Electoral para poder divulgar esta información. Finalmente, ¿qué resultados esperan entregar ustedes al final de su gestión respecto a prevención? Yo le puedo decir que hoy, en este momento, para mí es misión cumplida. Nosotros entramos con una idea de transformar un modelo de seguridad, basarlo en el tema de la prevención. Creamos un viceministerio de prevención que está funcionando con todo un modelo de gestión. Entregamos una política pública de largo aliento porque está pensada en 20 años y hoy con 300 municipalidades yo le puedo decir que está prácticamente el trabajo realizado. Sin embargo, quisiéramos entregar los 338 municipios para que esto sirva a las siguientes autoridades y las siguientes autoridades ya puedan ir tomando una mejor rienda del trabajo sobre la base de que van a encontrar ya no 2 o 3 alianzas, van a encontrar prácticamente 338 voluntades que cubren todo el territorio nacional para poder trabajar desde lo local y de manera descentralizada el tema de la seguridad comunitaria, que era una gran asignatura pendiente, que los acuerdos de paz nunca lograron realmente llegar a un punto de feliz término y hoy creo que estamos ya con las bases bastante sólidas para que esta transformación pueda darse en el país. Viceministro Benítez. Gracias, Víctor, muy amable. Gracias por venir y dar cuentas entonces de su trabajo ante los televidentes de TN23. Ya tiene usted ahí entonces este resumen de resultados para que usted pueda sacar sus conclusiones y muy importante recordar que en aspectos de prevención todos estamos involucrados. Como siempre, agradezco su preferencia, lo invito a quedarse aquí en TN23. Aquí vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho.